Ahí pongo grabar. Bien, entonces decíamos, vamos a hacer, que estaba propuesto en la guía, el que yo les había dicho que dejaba para hacer yo, la sucesión, o la x de n, esperen que no sé por qué estoy en verde, x de n igual 1/2 a la n más 1/4 a la n por mu de n. Una cosa interesante que a mí me gustaría destacar es la siguiente. Si yo escribo los primeros términos de la sucesión, por ejemplo, digamos, n igual a 0, ¿no? El x0, podemos llamarlo. El x0, pues, empieza en n igual a 0 porque está multiplicado por el escalón, ¿no? El x0 me va a dar 2, ¿no? Porque me queda 1/2 a la 0, 1, 1/4 a la 0, 1, 1 más 1, 2. Para n igual a 1, me da 1/2 más 1/4, ¿no? Eso me da 3/4. Para n igual a 2, me da, sería 1/4, ¿no? Chequeen que no le esté pifiando en lo que estoy diciendo, más un 16avo, ¿no? 5/16. 5/16. Y así, en n igual a 3, nos da, y bueno, y acá sería 1/8, ¿no? 1/8 más un 64avo, ¿no? 4 por 4 más. Bueno, esta sucesión que se va formando, en este caso me da 9/64. Fíjense que incluso hasta la podríamos escribir, me parece. A ver. No. Por lo menos no. Vieron que uno a veces puede tratar de encontrar el término genérico, es decir, la expresión del término genérico de a sub n, de una manera sintética en una fórmula. Por supuesto que una de las maneras es la que acabamos de escribir, ¿no? Pero yo voy a otra cosa. Esta sucesión que se armó no es una sucesión geométrica. Es decir, si yo hago 3/4, ¿no? Dividido el anterior, que sería dividido 2, me da 3/8. O sea que para obtener el x1, el 2 fue multiplicado por 3/8. Pero si yo hago lo mismo con los dos que le siguen, es decir, hago 5/16 dividido 3/4, no me da lo mismo, no me da 3/8, me da 5/12, o sea, otra cosa cualquiera. Es decir, no se obtiene cada número multiplicando para el anterior por un mismo número. Esa sucesión que se está escribiendo ahí no es una sucesión geométrica. Sin embargo, si escribiésemos el término general, que, insisto, pensando un poco por ahí podríamos ver de qué manera encontrar una expresión para el término general que no sea esa, sin embargo, es como que la podemos descomponer en una suma de dos sucesiones geométricas. ¿Y por qué eso es muy importante? Bueno, eso es muy importante porque, por supuesto, nosotros podríamos bien decir, bueno, yo tengo 1/2 a la n por mu de n más 1/4 a la n por mu de n. Y bueno, estas ya las hicimos el otro día, ¿no? Es decir, vamos a repasar rápidamente cómo era la historia. 1/2 a la n por mu de n es 1, 1/2, 1/4, 1/8, etc., ¿no? Donde R es 1/2. Entonces, la f de z
de esa parte, que es la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta más infinito de x de n por z a la menos n, bueno, eso no me va a dar 1 más 1 sobre 2z más 1 sobre 4z cuadrado más 1 sobre 8z cubo, etcétera, donde R es 1 sobre 2z. Y entonces nosotros decíamos, bueno, pero f de z, por lo tanto, como ya sabemos que es una serie geométrica eso, f de z es el primer término, que en este caso es 1, dividido 1 menos R, o sea, 1 sobre 2z. Entonces sacábamos denominador común, lo mandábamos arriba, eso nos daba 2z sobre 2z menos 1, y sacando el 2 abajo, nos quedaba z menos 1 medio, ping, ping, o sea que nos quedaba z sobre z menos 1 medio. ¿No? Y por supuesto la otra me va a quedar, ¿no? Es decir, si esta nos da z sobre z menos 1 medio, esta nos va a dar z sobre z menos 1 cuarto. Hagan lo mismo, van a ver que obviamente es lo mismo. Por lo tanto, la f de z que obtenemos es z sobre z menos 1 medio más z sobre z menos 1 cuarto. Sacamos como un denominador. Y hacemos esto dividido z menos 1 medio, me queda z menos 1 cuarto, que queda multiplicado por z. Más esto y esto me queda z menos 1 medio, que queda multiplicado por z. O sea que sacamos z factor común arriba, que están los dos términos, y nos queda z menos 1 cuarto más z menos 1 medio. O sea, nos queda 2z 2z menos 3 cuartos, ¿no? Y, por último, sacando el 2, ¿se acuerdan que este proceso que estoy haciendo es importante para que me queden, digamos, claramente identificados los polos y los ceros? Abajo ya están claramente identificados. Pero arriba nos queda, saco el 2 de factor común, entonces nos queda 2z por z menos 3 octavos dividido z menos 1 medio, z menos 1 cuarto. Muy bien, entonces, no sé si habíamos esbozado esto y no lo habíamos hecho completo, no lo recuerdo, ahora me viene a la memoria como si esto, la última parte por lo menos ya lo hubiéramos hecho, ¿no? Entonces yo tengo en un medio, acá, un polo, en un medio tengo un polo, en un cuarto tengo un polo, ¿sí? Y después tengo un 0 en el origen, y un 0 en 3 octavos, ¿sí? 3 octavos es un poquitito menos de un medio, o sea, más o menos por acá. ¿Está? Y la región de convergencia, lo habíamos hecho en la clase pasada, pero esta vez nos olvidamos de ponerlo, vamos a aclararlo acá. Esto era como el módulo de R, tiene que ser menor que 1, ¿se acuerdan que acá nos quedaba que módulo de z tiene que ser mayor que un medio?
para esta. Esta es la región de convergencia correspondiente al primer término. Pero resulta que el segundo término, este que está acá, tiene una región de convergencia que es módulo de z mayor que un cuarto. Sí, lo estuvimos discutiendo, porque me acuerdo que ustedes me preguntaron justamente cómo tienen que cumplirse las dos condiciones a la vez, para que se cumplan las dos condiciones a la vez, me queda módulo de z mayor a un cuarto y menor a 1. No, menor a 1 no. No, ojo, no es menor a 1. Es mayor a un medio. Bueno, me salió medio feo. De acá para afuera. No, puede ser tranquilamente mayor a 1. Cuanto más grande z, más rápido converge la serie, porque justamente, fíjate la serie. Fíjate la serie. Cuanto más grande z, y más chiquitos son los términos. El peligro al revés, es cuando esta serie que está escrita acá, el peligro cuando se acerca a un medio. Lo que no puede valer es un medio, porque si vale justo un medio, diverge. ¿Sí? No, me estoy confundiendo con los polos que tienen que ser menor a 1 para que sea estable el sistema. Los polos tienen que ser menor a 1, exactamente, Sí. perdón. Los polos, eso sí, muy bien. Los polos, la otra condición entonces que hemos encontrado acá, es que tenemos que los polos son z igual a un medio y z igual a un cuarto, y los ceros son z igual a 0 y z igual a 3 octavos. Profe, ¿cómo es eso de polo menor a 1? Disculpe. Claro. ¿Puede ser un repaso? Básicamente, tiene que ver básicamente con que para que esta serie converja, yo eso no, digamos, lo dije, no es que lo saqué de ningún lado, ¿sí? Pero básicamente es que cuando hacemos esto, para que esta serie converja, si yo, por ejemplo, en vez de poner que la razón es un medio, que pongo que la razón es 2, suponete que pongo que en vez de ser un medio a la n, pongo que es 2 a la n. Puedo hacer lo mismo. Me va a quedar que la sucesión es 1, 2, 4, 8, 16. Obviamente esa sucesión diverge, ¿no? Pero yo puedo hacer lo mismo. Puedo hacer la transformada z, y la transformada z me va a quedar 1 más 2 sobre z, 1 más 4 sobre z. O sea, la razón, en vez de ser 1 sobre 2z, en ese caso la razón sería 2 sobre z. ¿Está bien? Y si vos le pones ahí que es 2 sobre z, te va a quedar que el módulo de z te va a quedar que es 2 sobre z tiene que ser menor que 1, el módulo de z tiene que ser mayor que 2. ¿Sí? El módulo de z tiene que ser, en vez de mayor que 1, te va a quedar mayor que 2. ¿Está? Y el polo en vez de quedarte en un medio, te va a quedar en 2. ¿Está? Hasta ahí no hay ningún problema. O sea, vos haces lo mismo, te va a quedar que la región de convergencia va a ser de módulo de z mayor que 2, te va a quedar que el polo va a estar en 2, ¿no? Pero es toda una mentira. ¿Por qué es toda una mentira? Porque esa sucesión no es físicamente posible porque diverge, porque es una sucesión que era 1, 2, 4, 8, 16, 32, ¿entendés? Entonces las sucesiones que divergen, vos podés hacer que la serie converja, ¿sí? ¿Cómo haces que la serie converja? Y, a ver si se entiende, mirá. Es decir, la sucesión diverge, y como la sucesión es de lo que vos partís, es decir, la sucesión es la secuencia de datos de tu sistema digital, digamos así, no puede diverger porque entonces es mentira, no existe, no tiene sentido. Ni la entrada ni la salida puede diverger, porque no tiene sentido. ¿Tá? Entonces, lo que estamos diciendo es que aunque la sucesión sea divergente, original, vos podés hacer una transformada z, y la transformada z te va a dar convergente con una condición. Claro, con una condición que es como que hace, la z tiene que ser suficientemente grande para que ese 2 que se va multiplicando no te joda. ¿Entendés? Por ejemplo, en este caso, la z tiene que ser mayor que 2, para que si bien vos de arriba estés multiplicando por 2,
abajo esté dividiendo por un número más grande que 2. Entonces, en definitiva, el numerito se va a ir achicando. Y entonces la sucesión, la serie que se forma, y la transformada Z, tiene una convergencia, tiene una región de convergencia. Vos podés hacerlo, existe, digamos así. Lo que pasa que es mentira, porque la sucesión original era divergente, entonces no tiene sentido. Por eso digo que es equivalente a hacer la transformada de Laplace de una exponencial positiva. Vos podés tener una exponencial positiva que equivale a tener en Laplace polos en el semiplano derecho. ¿Por qué no? Existe la transformada de Laplace, todo muy lindo. Lo que no existe es que vos tengas una señal real que sea una exponencial positiva, ni a la entrada ni a la salida. Porque es mentira, porque no existe. Para que ¿Bien? lo entiendas, Juancho, te hago una analogía. Sería como si tuvieras una entrada que te entra algo y a la salida diverge y esa salida, esa señal se amplía, se amplía, se amplía, se amplía infinitamente. Si tus polos estarían en el lado, Por en el supuesto, lado. en el caso, digamos, continuo, es como si hubiéramos descubierto la pólvora, porque vos le entras, imagínate, Exacto, vos entras con un escalón y a la salida tenés energía que tiende a infinito. Entonces, claro. vos tenés una especie de, no sé, amplificador de Batman que descubrió el mayordomo, que te genera energía infinita con un Igual escaloncito. me parece que le está costando verlo porque acá en matemática es una cosa, cuando lo ves en el circuito ahí te cae la ficha de Claro, a qué lo que está apuntamos. diciendo Juan es muy importante. Matemáticamente no hay ningún problema. Matemáticamente vos podés tener polos en Laplace en el semiplano derecho, ¿no? Nosotros no hemos hecho ninguno, así como acá tampoco vamos a hacer polos con z mayor que 1. Pero a veces en los libros hay alguno y vos podías hacerlo perfectamente, no hay ningún problema. El tema es que no es un sistema real, no estaría representando un sistema real. Pero matemáticamente, eh, es más, en Laplace conozco un poco más, en transformada z le puedo llegar a pifiar, pero digamos, no tiene sentido real. ¿Mm? Perfecto, está entendido. Lo dijo la semana pasada o la anterior. Es Sí, como sí, la sí. segunda que repite. Ah, Gracias. muy bien. Entonces, eh, a ver, a ver si vamos a la... Si vamos a... Yo estoy grabando, quiero creer, ¿no? Estaba grabando, ¿no? Sí, sí. Está grabando, por favor. Bueno, bien. Ven que todavía no aprendo cuándo puedo hacer esto, cuándo no puedo hacer. Me mareo. Porque me pone a veces que no puedo minimizar. Bueno, muy bien. Entonces, las primeras, ¿sí? En principio, ya las hemos hecho, ¿sí? Cuando ustedes en vez de tener un medio a la n, tienen un medio a la n-1, o mu de n-1, o mu de n más 2, lo que hace, les sugiero que lo hagan ustedes, es lo que les cambia el primer término. Les cambia el primer término. Recuerden que la suma de la serie es el primer término dividido a 1 menos r. O sea, arriba hay que poner el primer término. Lo que pasa es que en las hemos hecho hasta ahora, el primer término valía 1. Ojo, si quieren hacemos 1, si no la hicieron, para sacarse la duda. ¿Sí? Pero lo que tenemos que empezar a ver es lo que se llama la antitransformada. Es decir, cómo a partir de una expresión en Z podemos encontrar la secuencia original, que es lo mismo que hacíamos en Laplace. ¿Está bien? A eso nos vamos a dedicar. Acá tengo algún ejemplo. Esto es como estaba. Algunos libros, no es solamente el profesor, está en la guía que tenía el profesor al principio, sino que algunos libros lo escriben así, se lo escriben en potencias negativas, ¿no? Vieron que la serie de potencias que forma la transformada Z es una serie de potencias negativas. A mí me resulta, digamos, confuso, porque yo creo que hay que aprovechar todo lo que se pueda la similitud con lo que hemos aprendido de Laplace. Es decir, son como aprendizajes paralelos que uno va haciendo, donde si bien, por un lado, las cosas son conceptualmente totalmente diferentes, por el otro lado, la mecánica de análisis, las herramientas que se usan son similares,
entonces conviene ir haciéndolo de una manera paralela. Y bueno, y Laplace, obviamente nunca escribimos así en Laplace. Entonces, si bien acá hay una razón por la cual a veces esta forma de escritura de una transformada en Z es útil, a mí me parece que no tiene sentido porque no contribuye a ese aprendizaje paralelo Laplace Z. ¿Sí? Por eso ahora vamos al, ¿cómo se llama? A la pizarra, y lo primero que voy a hacer es justamente sacarla de ese formato y llevarla al formato, es decir, nos está proponiendo una f de z nos están proponiendo una f de z que es 1 menos 2 por z a la menos 1 dividido 1 menos 5 medios z a la menos 1 más z a la menos 2. Y lo primero, como esto me parece un disparate, multiplico, vamos a multiplicar por z cuadrado, para llevarlo a un formato más amigable, más que más amigable, más parecido a lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Si yo multiplico por z cuadrado, me queda 1 menos 2z, ¿no? No, perdón, cualquiera me mandé. Z cuadrado menos 2z, ¿no? Z cuadrado menos 2z, y abajo, La mayoría de los libros de técnicas de manejo de señales digitales aparecen con el z a la menos 1. Por lo por menos los eso, 2 3 libros que consulté están todos con z a la menos 1. por eso, tal cual, por eso lo digo. Por eso digo que es. Lo que pasa que, por ejemplo, si vos te fijás, el que a mí me gusta, que es el Proakis Manolakis, no empieza así. Empieza de la otra forma, y capaz que después en algún momento lo empieza a usar. A mí lo que. O sea, en ese sentido, sí, ya sé. Menos 5 medios z más 1. Bueno, muy bien. ¿Cómo es el método general que es el que conviene aprender? Porque después pasa como cuando uno aprende a resolver integrales, ¿no? Cuando uno aprende a resolver integrales, ¿cómo me hincharon? Tenía que resolver tal integral y tal otra, ¿no? Y, y nada, y después vos vas, agarrás una tabla de integrales hoy en día o ponés en, en alguna aplicación la integral, pin, y te la saca, ¿no? Está bien, muy lindo. Pero después cuando uno por ahí analiza y no tiene todos números, sino que por ahí tiene letras, ¿no? Entonces, la aplicación que tengo no le gusta porque tengo que poner 2, no puedo poner A, por ejemplo, ¿no? Es decir, conocer cómo se arma el proceso en el cual se calcula, por ejemplo, integrales en análisis 1, o en este caso, cómo se hayan transformadas o antitransformadas, es importante. Es importante porque después cuando uno hace el análisis, a lo mejor donde necesita hacerlo a pedal por alguna razón, si uno nunca lo vio en la vida, se traba. Porque sepan que hay también tablas de transformadas Z. Las tablas de transformadas Z tienen un inconveniente que no hemos mencionado, que depende de qué región de convergencia usemos. La transformada Z puede tener dos transformadas Z diferentes, ¿sí? O mejor dicho, lo estoy diciendo al revés. Cuando hacemos antitransformada, dependiendo de la región de convergencia, podemos tener transformadas, antitransformadas diferentes, pueden tener secuencias originales distintas, ¿sí? Si tenemos tiempo en algún momento lo vamos a comentar. Pero ¿cómo es entonces el método general? El método general es justamente aprovechar como una cosa mecánica, saber que si yo tengo un medio a la n por mu de n, yo sé que eso es z sobre z menos un medio. No va un igual ahí, ¿no? Perdonen. Vamos a hacerlo bien. ¿No? La flecha de transformada
Z sobre Z menos 1/2. Entonces, yo quiero que me aparezca un Z ahí en el numerador, esa es la clave. Quiero que me aparezca un Z en el numerador para poder aplicar eso que yo ya lo sé mecánicamente. Entonces, ¿qué se suele hacer? Lo que se suele hacer es tratar de despejar f de z sobre z. Es decir, en este caso yo puedo sacar factor como un z, pero aunque no pudiera, lo invento. Lo invento porque yo quiero que me quede f de z sobre z. ¿Sí? Fíjense, si yo saco z factor común, que lo mando para el otro lado, me queda solamente z menos 2. ¿Está bien? Dividido eso que está ahí. Bien, una cosa importante, ahora, inmediatamente, un par de minutos por ahí, o 3 minutos o 5 minutos, como yo tomo al baño, arrancamos la segunda sesión. ¿Sí? Después de la segunda vemos cómo venimos y vemos por ahí si hacemos un poco más. Pero ahora arrancamos enseguida. Muy bien. Entonces, esta es la función que yo voy a tratar de descomponer. Esta función, no f de z, sino f de z sobre z, es la que descompongo en fracciones simples. Con el método que vimos. ¿Sí? Y claro, cuando descompongo en fracciones simples, me va a quedar A sobre un polo más B sobre otro polo. ¿Qué voy a hacer? La z esa que me había mandado al denominador, la mando para arriba, y genial, porque me va a quedar z sobre un polo más z por un número, ¿no? Un número por z sobre un polo más un número por z sobre otro polo, y mágicamente lo voy a transformar en una suma de sucesiones geométricas. Entonces, como la transformada z de sucesiones siempre se puede expresar en términos de polos y ceros, y podemos aplicar este método, podemos pensar que mientras yo tenga polos simples, aunque tenga 25 polos simples, siempre lo voy a poder transformar en una suma de 25 sucesiones geométricas. Y eso es muy importante, porque la transformada z de una sucesión geométrica la hemos aprendido y es muy sencilla. Entonces, ¿cómo nos quedaría en este caso? Bueno, lo primero que tengo que hacer es, ¿qué es lo primero que tendría que hacer para hacer fracciones simples? No, profe, disculpe, pero me perdí. O sea, nosotros vamos a llegar a una expresión en fracciones simples descompuesta que va a ser igual a f de z sobre z. Exacto, exactamente. Sí, Pero cuando nosotros hagamos la antitransformada, va a ser la antitransformada de f de z sobre z. no, justamente, cuando yo llegue a eso que vos decís, yo voy a, antes de hacer la antitransformada, voy a pasar la z multiplicando al otro lado. Ah, ok, está bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, para aplicar fracciones simples, ¿qué necesito hacer? Bueno, habría que factorizar el denominador. Exacto. ¿Está? A mí me está dando, no sé si alguno ya lo está haciendo o tiene la cálculo para hacerlo directamente, me está dando es decir, 5 medios más menos 3 medios dividido 2, o sea que me da para que algo tiene que estar mal entonces. Profe, a mí me dio 2 y 1/2 me dio a mí. Como está dando Patricia, sí, una raíz de 2 y la otra es 1/2. Bueno, no me gusta eso. No me gusta. Me equivoqué, la copié mal, ustedes tienen la guía a mano. La componente C, que es 1, me parece. ¿Cómo? La componente C, que es 1. La componente A es 1, ¿no? Sí.
La componente B es menos 5 medio y la componente C es 1. No me entienden. Yo lo hice con A, B y C, y si alguien lo hizo con la calculadora y le dio 2 y un medio, a mí me da igual, o sea que vamos bien, da 2 y un medio. ¿Está? Lo que digo, no recuerdo, a lo mejor vieron que yo le dije que matemáticamente el polo puede ser 2, lo que pasa es que no se representa un sistema real. Y no recordaba que hubiera uno así. Estoy preguntándome si copié bien el ejercicio o si me equivoqué por el camino. Eso estoy diciendo. Bueno, se está por cortar. Ahora chequeo en el intervalo si lo copié bien. Y si lo copié bien, está todo bien, seguimos. Lo que pasa es que no estaría representando, pues se está representando una excepción que va a ser divergente, pero no pasa nada. ¿Sí? Lo seguimos, ¿sí?